Ingeniería Educativa. Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa. Maestría de Entrenamiento de Alta Competencia. Sistema Neuroendocrino y Neuromuscular. Impartida por el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa. Maestrante Rojas Sánchez Carlos Alberto. Grupo Primero A, Actividad de Aprendizaje 2. Toluca, Estado de México, a 16 de marzo del 2024. El día de hoy estaremos hablando sobre la influencia que tiene el ciclo menstrual en el entrenamiento de fuerza en mujeres. Durante las tres últimas décadas ha habido un aumento en el deporte en cuanto a mujeres y su ciclo menstrual, en deportes de élite, a nivel profesional, a nivel amateur, con una inversión en el deporte que se ha expandido a lo largo de todos estos años. El aumento de mujeres, en un ejemplo como los Juegos Olímpicos, ha tenido un aumento desde el 26% desde Seúl de 1988 hasta el 45% en Río de Janeiro, teniendo también en cuenta los Juegos Olímpicos de Tokio, que fueron los más equilibrados en torno a géneros, hombres-mujeres, en una balanza. Últimamente se espera un aumento o una equidad en cuanto a deportistas en las Olimpiadas próximas, de un en torno al 50% en cada uno de ellos. Eh, ¿Por qué es interesante evaluar el ciclo menstrual en mujeres y su rendimiento deportivo? El ciclo menstrual, como ya sabemos, influye en las prácticas deportivas en cuestiones femeninas, el sistema endocrino y su rendimiento. Obviamente esto ha traído a diferentes atletas, entrenadoras, médicos e investigadores para poder realizar investigaciones más a fondo de si en realidad tienen una buena mejoría o pues realmente no se puede ver una influencia especial en torno al ciclo menstrual en el que se encuentran, ya sea la menstruación y las partes de esta y cómo puede afectar tanto positivamente como negativamente los entrenamientos o el deporte en sí. Como bien sabemos, el ciclo menstrual pues es un periodo fisiológico que inicia desde el día cero hasta el día 28, más o menos días en la menstruación. Las principales hormonas involucradas, como ya sabríamos, son los estrógenos, progesterona, hormona estimulante del folículo, luteinizante y la luteinizante y listo. Estas hormonas pues son las utilizadas para realizar el entorno hormonal femenino. La fase folicular tardía hasta la ovulación, su pico mayor de estrógeno es en menores en progesterona. Ok, durante la fase folicular tardía hasta la ovulación se nota en los niveles estrogénicos de la mujer una elevación o su pico más alto. Sin en cambio, en la fase folicular o tardía, los niveles de progesterona se ven en una disminución importante. Previo a la ovulación, se disminuyen los estrógenos para promover la fertilización de los ovulitos, aumentando la hormona luteinizante como promoviendo la fertilización de este. Eh, Cuando se promueve la ovulación, la concentración de estrógenos se ve disminuida para la ovulación y que el óvulo sea fecundado o sea fertilizado por la mujer. En la fase lútea, horas después de que sea expulsada del ovocito, el folículo maduro es secretado el progesterona alcanzando su pico más alto y se reduce en cierta medida el nivel de estrógenos en sangre. Ambas hormonas son más la progesterona en el endometrio, comienza su fase secretora, indispensable para la preparación del útero, para la implantación del ovocito y que sea fertilizado. Su implantación se degenera disminuyendo las hormonas, desencadenando un ciclo menstrual. El ciclo menstrual, el estrógeno presenta una función anabólica, promoviendo el crecimiento muscular, o esto se ha visto en estos estudios, influyendo en el colágeno tipo 1 con relación a la disminución y la degradación de elastina, disminución del diámetro de las fibras y la densidad. Sin embargo, la progesterona
tiene otros tipos de vías que son catabólicas, en el cual se aumentan los fibroblastos y la síntesis de colágeno. Entre una ayuda al crecimiento muscular, pues las otras tienen una tendencia contraria. El rendimiento en atletas femeninas, en general, no se ha visto cambios muy significativos en cuanto a si tienen un mejor rendimiento, mejor producción de fuerza en particular, si generan fuerza o no generan fuerza, ya que los resultados no han sido muy claros. Eh, en algunos estudios se ha determinado que se ha visto mayor fuerza durante la fase folicular versus la fase lútea. En algunos otros se ha visto nada más en las fases lúteas un poco más de fuerza. En cuanto a la fuerza muscular, no se ha visto ninguna alteración. Esto se ha visto con algunos estudios de fuerzas isométricas, fuerzas contrarias, fuerzas de potencia, entre otros estudios que se han realizado. Estos estudios no se realizaron en hombres, únicamente fueron mujeres que no fueran preadolescentes, menopáusicas, premenopáusicas, posmenopáusicas o con algún tratamiento anticonceptivo que pudiera determinar si realmente tienen una mejoría durante su ciclo o, se vio afectado en el transcurso de la prueba. Estas pruebas únicamente fueron realizadas en mujeres con un ciclo menstrual normal dentro de los estándares. Los estudios se han realizado desde 1996, en los cuales se utilizaron o se llevaron a cabo en personas o en mujeres eumenorrecas. ¿Qué quiere decir? Reglas normales con duración de entre 4 días de su periodicidad y hasta 28 a 30 días de intensidad media o de predominio diurno. Este, Atletas entrenadas durante el ciclo menstrual han sido examinadas con varias fluctuaciones naturales de hormonas, mejorando su rendimiento en deportes como en fútbol, balonmano, voleibol, ya sean a niveles amateurs o a niveles nacionales o incluso olímpicos. Se han realizado distintos tipos de pruebas, como por ejemplo las pruebas isométricas voluntarias. Se realizaron agarres máximos de manos, analizando ya sean digitalmente o con prensas especializadas para determinar la fuerza si se ve incrementada o no. Dentro de dichos estudios no se han notado cambios significativos en las fases del ciclo menstrual y el rendimiento que podrían apoyar en su etapa física. La prueba de presión isométrica, los valores se realizaron en pruebas isométricas, salieron un poquito altos en la fase lútea y la fuerza de piernas similares en todo el largo del plazo del ciclo menstrual. Quiere decir que se aumentó un poquito la fuerza isométrica en las fases lúteas y en las demás fases no se notó ningún registro o ningún valor. Eh, Se realizó también algunos estudios en los cuales se denotó que el ciclo menstrual en mujeres físicamente activas sexualmente y eumenorreicas, eh, midiendo la fuerza muscular, las flexiones de tobillos, en isometrías, en prensas de 90 grados, 60 grados en extremidades inferiores, ya sea en los tobillos, rodillas, caderas. Se encontraron en la fase folicular y en la fase luteinizante una concentración de hormonas elevadas en ambos valores, más en el 90 grados en la articulación, por ejemplo, de tobillo, y en 60 grados fue un poquito menor en promedio. En ambos casos, la fuerza no se denotó alguna diferencia en cualquiera tipo de las pruebas y en las fases del ciclo menstrual. En cuanto a fibras contráctiles, se ha determinado fuerzas isométricas en manos dominantes en las fases de la menstruación, en la fase folicular tardía y en la fase lútea. Se obtuvieron muestras de sangre en venas cubitales, mencionando
mediciones séricas de estrógenos, de progesterona, de folículo estimulante y luteinizante, no encontrando algún cambio significativo en cuanto a fuerza, en cuanto a resistencias o en algún aumento o disminución en rendimiento deportivo. Los cambios de fuerza muscular en mujeres en el ciclo menstrual, en entrenamientos de resistencia. Se les determinó un entrenamiento de resistencia isométrico en el cuerpo superior, en el caso del bíceps, en curl de bíceps de 90 grados, mostrando una flexión mayor fuerza contra el movimiento inamovible. Se utilizaron células de carga para determinar si hay un incremento de fuerza o si se pudo eh, mejorar o disminuir la resistencia en cuanto a estos ejercicios, mostrando una inferencia en la fuerza isométrica, ya que fueron muy similares a lo largo de las 3 fases menstruales, en las cuales pues obviamente no hubo ningún retraso, ningún aumento en cuanto a la fuerza en ese tipo de mujeres, mostrando que pues realmente no hay un avance en resistencia, mejoría en el rendimiento deportivo. También se utilizaron ciertos tipos de estudios en los cuales se entrenaron los femorales, los isquiotibiales en sus fases menstruales en mujeres saludables, en fuerzas isométricas de flexión de rodilla con dinamómetros durante 3 segundos, utilizando máquinas especiales que nos pudieron determinar si realmente se hubo un cambio en la fuerza o isometría en las mujeres. Mm, Se utilizaron durante las diferentes fases del ciclo menstrual, la fase folicular, la fase lútea, fase de ovulación. Las fuerzas realmente no fueron significativas de igual manera en la fase ovulatoria y folicular. Sin embargo, en la fase lútea hubo un pequeño aumento en cuestiones de fuerza en este tipo de entrenamientos. También se han hecho diferentes estudios en jóvenes adultas, sin embargo, sin ser entrenadas o con poco entrenamiento. Dado el caso contrario a lo que llevamos con las mujeres entrenadas, aquí nos marcó una pequeña diferencia en cuanto a la fuerza, la fase folicular, la fase luteinizante, mostrando una mayor fuerza, mayor resistencia en la fase luteinizante y la fase folicular en comparación de la fase menstrual. En este tipo de entrenamientos, las mujeres que tuvieron el entrenamiento adecuado en este tipo de fases se vieron mayores resultados en comparación a las personas o a las mujeres ya entrenadas. Estas se utilizaron ergonómetros de mozo y dinamómetros de mano para medir la fuerza generada durante su ciclo. También en cuestiones de resistencia se utilizaron ciertos tipos de aparatos como la sentadilla Smith, entre otros, en las 3 fases de los ciclos menstruales. Se determinó entre atletas entrenadas, se realizó un periodo de aplicación del periodo midiendo la temperatura corporal, la masa corporal, entre otros parámetros para determinar si realmente hay un cambio en cuestiones de rendimiento, habiendo un pico de hormona luteinizante en la orina y realmente también no se notaron ciertos cambios o mejorías en su rendimiento. Por otro lado, se utilizaron eh, algunos otros tipos de estudios en fuerzas musculares esqueléticas y en sus propiedades contráctiles en mujeres jóvenes, saludables y términos medio sedentarios. Se utilizaron algunas funciones en los cuádriceps, en las sillas de prueba, en el curl de cuádriceps, en brazos, extendiendo y haciendo isometrías en el primer día del sangrado de la fase de la ovulación, así como en los 14 días antes de la menstruación.
En cualquiera de las fases no se realizó alguna muestra en donde se viera una mejoría en cuestiones de fuerza en torno al rendimiento. Fase folicular entre los 1 y 7 días, en la fase folicular media entre el 7 y el 12, en la ovulación entre los 12 y 18 días, y en la fase lútea mediana entre los 18 y 21 días, y en la fase lútea tardía entre los 21 y 32 días, determinando no mejorías en el rendimiento. Por el contrario, en algunos otros estudios sí se vio un aumento relativamente pequeño en cuestión de la fuerza de los cuádriceps, en el agarre del puño medio del ciclo de comparación de la fase folicular y la fase lútea. El punto de máximo esfuerzo en el cuádriceps fue o se dio durante la fase ovulatoria, en la cual obviamente se tuvo una mejoría en cuestión de fuerza. Eh, Diferenciando significativamente entre las fases del ciclo. La mayor diferencia obviamente se dio en la parte ovulatoria en comparación a la fase lútea tardía del ciclo menstrual, y la ovulación en comparación a las demás fases fue la que tuvo mejor fuerza y un aumento significativo de la fuerza de los agarres. En rendimiento neuromuscular, los estudiantes, en estudiantes físicamente activas, tanto sexualmente como deportivamente, se vio un aumento en la fuerza del agarre del lado dominante de su deporte. Se determinaron niveles de estradiol y progesterona en plasma, los cuales pudieron realizar una prueba de ovulación a partir del séptimo día, iniciando un aumento de la hormona luteinizante antes de la ovulación, mejorando también un poco los rendimientos. Pero, ¿qué concluye con todos estos estudios que se fueron realizando a lo largo de estos años, de estos estudios? Pues obviamente no podemos rescatar algo relativamente importante. Todas las fases del ciclo se ven distorsionadas por distintos factores, interfiriendo en la verdad sobre si realmente el ciclo menstrual puede mejorar o disminuir la resistencia, la fuerza o el rendimiento deportivo de las mujeres. Eh, las medidas fueron plenamente definidas en el ciclo menstrual, durante la cual pues los agarres han sido mayores. Sin embargo, no ha sido una mejoría exponencial que pudiera determinar que el entrenamiento en diferentes tipos o en diferentes fases del ciclo menstrual puedan hacer una mejoría o un extra o un plus para las mujeres deportistas de los deportes olímpicos o de élite, demostrando así, en algunos otros casos, la fuerza en la fase lútea puede ser un poco mayor en cuestión a las otras fases. En estudiantes no entrenadas, los valores sí dieron una mayor fuerza en la fase folicular, determinando ahí que no es necesario que tengamos alguna fase específica para poder tener un mayor rendimiento, ya que en mujeres deportistas fue en la fase en la fase lútea, y en la fase folicular fueron las mujeres que no estuvieron entrenadas, tuvieron un mayor rendimiento, mayor fuerza en esta fase. ¿Qué hormonas son predominantes? Realmente cada anatomía femenina pues va variando dependiendo de qué tan acostumbrada esté al deporte, qué tipo de deporte se esté realizando, qué diferencias hormonales hay entre cada una. Pues como sabemos, aunque son las mismas hormonas, no todas las mujeres se comportan de la misma manera. Cada cuerpo es un mundo distinto, por lo cual pues obviamente en algunos casos puede generar mayor o menor fuerza, mayor o menor rendimiento en cuestiones de deportes. ¿Cuáles fueron las fases evaluadas entre sí en este tipo de entrenamientos? Cada uno de los estudios realizados durante tantos años se han determinado en distintas ocasiones, en distintas fases, con distintos métodos de entrenamiento, de medición, teniendo una gran diferencia entre jóvenes atletas y jóvenes estudiantes realizando un deporte. Ha habido algunas coincidencias entre algunos autores, como
Sarwar en 1996 y Wade Dauer en el 2020. Sin embargo, los mejores valores han sido en el agarre y en la ovulación. La fuerza de agarre ha sido mucho mayor en la ovulación. Sin embargo, en algunos otros estudios, reevaluando, no pueden ser tan efectivos en los de Sarwar en 1996, ya que antes de la menstruación no se utilizaron ningún tipo de pruebas para determinar si realmente se encontraban en esas fases. Widaware, sin embargo, confirmando la ovulación en su estudio, permitiendo realizar pruebas de ovulación en casa todos los días a partir del séptimo día hasta ser positivo su método. Sin embargo, el realizar un método de ese tipo deja en consideración muchos factores, ya que todas las deportistas, pues realmente hay un sesgo de información, no todas lo hacen cuando se deben, no todos los criterios se van dividiendo, se van siendo erróneos cada vez más entre tantas personas, ¿no? Los estudios no encontraron diferencias significativas a lo largo de los ciclos menstruales. ¿Qué quiere decir? Que si bien en algunos casos hubo un mayor aumento en la fase lútea, otros hubo en la fase folicular, otros en el ciclo menstrual, realmente no se ve una comparación de resultados, ya que todos esos no han sido confiables del todo. Siempre ha habido un sesgo de información, sesgo de método de evaluación para poder determinar si realmente tiene una mejoría o no el ciclo menstrual. En cuanto a la isometría y la fuerza a lo largo del ciclo menstrual, a pesar de que se ha visto cambios evaluados, son distintos entre sí. Como bien sabemos, ya sean mujeres entrenadas o no entrenadas, en distintos ciclos o etapas del ciclo menstrual se ven diferencias tanto positivas como negativas, ya sea midiendo los estrógenos, y la progesterona, la folicoestimulante o la luteinizante a través de muestras de sangre, a través de temperatura de masas corporales, pudiendo confirmar alguna fase del ciclo que, pues obviamente nos determine si sí es fiable o si mejora el rendimiento deportivo, exceptuando los sesgos que llegan a tener cada tipo de estudios. Obviamente no puede ser efectivo utilizar ese tipo de aplicaciones, como en el caso de algunos otros estudios que utilizaron kits de evaluación, promoviendo su participación y responsabilidad a los atletas para el estudio en específico, pudiendo, como ya habíamos hablado, no ser preciso, no ser fiable para determinar. En extremidades inferiores, sí hubo diferencias, porcentajes cercanos al 60 y 80% de la fuerza máxima en fase folicular temprana y tardía respectivamente. En la tardía, con el pico más alto de estrógenos, surgiendo valores más altos de fuerza por estrógenos elevados, que podríamos decir que cuando las mujeres llevan un pico elevado de estrógenos, genera un poco mayor de fuerza en la parte inferior de las piernas. Para ello se midieron tres tipos de condiciones o de mediciones, permitiendo controlar, determinar correctamente las fases del ciclo menstrual y pudiendo determinar este, este, este estudio. Eh, Teniendo en cuenta las coincidencias entre los resultados precisos como métodos, no son muy válidos por los modelos básicos del ciclo menstrual, no realizando pruebas en específico hormonales o de sangre para determinar si realmente se encuentran en los ciclos estimados, mostrando diferencias no mayores entre fases para mejorar un valor en el registro en la fase folicular, tanto en la fase folicular tardía. Todo tipo de estudios ha tenido limitaciones en las pruebas, en los métodos de evaluación, en las fases menstruales que deberían de ser, por diferentes circunstancias, ya sea por el no utilizar el, el el ciclo adecuado, no medir pruebas de sangre, no medir pruebas hormonales, concluyendo que la capacidad de fuerza en diferentes fases se ve determinada por las pruebas realizadas, por el tipo de mujer, tanto entrenada como no entrenada, causando una incertidumbre entre los estudios de fuerza.
porque los resultados no son claros y ya que son muy diferentes en algunos casos y en algunos casos son muy similares, determinando no el rendimiento en las mujeres, dejando en contracciones máximas resultados distintos, dejando incógnitas en cada generación por la disminución o el aumento de fuerza de acuerdo al tipo de métodos que se utilizaron y la determinación de cómo fueron estos. Eso sería por todo el día de hoy. Espero que les haya gustado y hasta pronto.